Es de noche. Estás encadenado a 2 soldados. Hay guardias en cada turno. Una puerta de hierro te separa de la calle. Y afuera, un rey te ha prometido ejecutar al amanecer. No hay esperanza humana. Pero de repente, una luz llena la celda. Alguien te toca el hombro y te dice, levántate rápido. Tus cadenas caen sin que nadie las quite. Y lo más sorprendente, tú crees que estás soñando. Esta no es la trama de una película de suspense. Es el capítulo 12 del libro de los Hechos. Es la historia de Pedro, el mismo que negó a Jesús antes del gallo, ahora durmiendo plácidamente la noche antes de su ejecución. ¿Cómo es posible? ¿Qué estaba pasando afuera mientras él dormía? ¿Y qué tiene que ver una niña llamada Rode con uno de los momentos más cómicos y milagrosos de la Biblia? Prepárate, porque hoy vamos a entrar en esa celda, escuchar las cadenas caer y descubrir por qué este relato sigue siendo una de las mayores pruebas de que, cuando la iglesia ora, Dios actúa, incluso cuando todo parece perdido. Jacobo, muerto, Pedro, encarcelado. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro es librado de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto, y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió, y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Hay noches que parecen eternas. Noches donde las cadenas pesan más que el propio cuerpo, donde el frío del calabozo se mete en los huesos y el silencio solo se rompe con el eco de los propios miedos. Todos hemos estado en esa cárcel alguna vez. No de piedras y hierro, sino de circunstancias que nos aprietan, de puertas que parecen selladas para siempre, de guardias que vigilan nuestros sueños para que no vuelen demasiado alto. La historia que hoy nos convoca no es un cuento de hadas ni un espectáculo de magia. Es mucho más, es la certeza de que cuando todo está en contra, alguien está a favor. Pedro durmió aquella noche. Y eso ya es un milagro. Porque al día siguiente lo iban a matar, porque entre 2 soldados, encadenado, esperaba un final escrito por manos humanas. Sin embargo, durmió tan profundo que el ángel tuvo que golpearlo para despertarlo. ¿Cómo se puede dormir así? Solo se duerme así cuando se ha aprendido que el miedo no es un buen consejero. Solo se duerme así cuando la fe no es una emoción pasajera sino una roca más sólida que cualquier muro. Pedro no negaba el peligro, no fingía que no existían las cadenas. Simplemente sabía que había algo más grande que todo eso.
Las cadenas cayeron. No por esfuerzo humano, no por una llave maestra ni por un plan elaborado. Cayeron solas, como caen las mentiras cuando llega la verdad, como caen los orgullos cuando llega el amor. Y las puertas, esa interminable sucesión de puertas que parecían gritar, hasta aquí llegaste, se abrieron una tras otra sin hacer ruido, sin pedir permiso, como si nunca hubieran estado cerradas. Porque hay cerraduras que solo el poder de lo alto puede abrir, y hay vigilantes que duermen mientras la libertad camina. Pero aquí viene lo más hermoso, lo que no deberíamos olvidar jamás. Pedro, ya libre, ya fuera de la cárcel, tardó en creer que estaba vivo. Fue a la casa donde oraban por él, llamó a la puerta, y quienes estaban adentro no le creyeron. Dijeron que era su ángel, que era un fantasma, que era imposible. ¿No nos pasa lo mismo? Cuando Dios nos libera, cuando aquello que nos ataba se rompe, seguimos actuando como prisioneros. Seguimos arrastrando cadenas que ya no existen. Seguimos creyendo que la puerta sigue cerrada cuando ya estamos afuera. La liberación no es solo salir de la cárcel. Es aprender a vivir como quien es realmente libre. Aquella noche, mientras Pedro caminaba por las calles oscuras, la iglesia oraba. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero oraba. Y esa oración no era un monólogo desesperado. Era una confianza activa, una manera de decirle a Dios, nosotros no podemos, pero tú sí. Y Dios respondió. No siempre responde como esperamos, no siempre abre las puertas que queremos. Pero esa noche respondió así, con un ángel que despierta al durmiente y unas cadenas que se ríen del hierro. La pregunta que esta historia nos deja no es si Dios puede liberar. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a salir cuando la puerta se abre. Porque a veces nos acostumbramos tanto a la oscuridad que la luz nos asusta. Nos acostumbramos tanto a las cadenas que la libertad nos parece un sueño del que vamos a despertar. Pero la libertad es real. El poder que rompe cadenas sigue vigente hoy. No necesitas un ángel visible. Necesitas la misma fe que durmió tranquila en la celda más oscura. Hay muchas cárceles invisibles. La del rencor que no sueltas, la del miedo al fracaso, la del que dirán, la de una adicción que te susurra que nunca saldrás, la de un pasado que se niega a pasar. Pero el mismo poder que abrió aquellas puertas sigue activo. No ha jubilado. No se ha cansado. Solo espera que dejes de forcejear con tus propias fuerzas y permitas que quien puede romper el hierro toque tu hombro y te diga, levántate, vístete, sígueme. ¿Cómo oras cuando las situaciones parecen imposibles? ¿Qué milagros has experimentado en medio de crisis? ¿Cómo respondes cuando Dios responde de maneras inesperadas? Pedro salió de esa cárcel sin entender lo que había pasado. Caminó por las calles oscuras de Jerusalén y llegó a la casa de María, donde todos oraban por él, pero cuando Rode anunció que estaba tocando la puerta, no le creyeron. A veces oramos por milagros, pero cuando llegan, nos cuesta aceptarlos. Sin embargo, esa noche, Dios hizo lo imposible, un rey con poder militar, cadenas romanas, guardias entrenados y una puerta de hierro, nada de eso pudo contener a un hombre que estaba bajo la mirada del Altísimo. La liberación de Pedro no es solo una historia del pasado. Es un recordatorio de que, incluso cuando duermes entre dos imposibles, Dios puede despertarte con una luz y decirte, vístete, sígueme. Las cadenas caen. Las puertas se abren. No porque nosotros tengamos fuerza, sino porque Él es fiel. Si hoy sientes que estás en una cárcel emocional, espiritual o literal, recuerda, la iglesia oraba sin cesar, y Dios respondió. Comparte este video con alguien que necesite oír que ninguna puerta de hierro puede cerrar lo que Dios quiere liberar. Suscríbete y seguimos explorando juntos las historias que cambiaron el mundo. Nos vemos en el próximo capítulo.